Jesús. Esa llama que encendiste en mí. Santiago 4, capítulo 4. Vamos a exponer el día de hoy del versículo 5 al 10, pero vamos a leer nuevamente desde el versículo 1, porque voy a retomar algunos aspectos que vimos la semana pasada y ahondar un poquito. Entonces dice así la palabra de Dios, Santiago 4, del 1 al 10, pregunta Santiago a sus lectores, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierte en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra que es buena, que es santa, que es recta, que es perfecta, Señor. Bendito seas tú, Señor, que nos has dado tu palabra para instruirnos. Padre, ayúdame, Señor, el día de hoy, porque tú conoces, Señor, tu palabra y sabes que esta palabra es de una fuertísima exhortación a tus hijos, Señor. Permíteme, Señor, ser usado por ti, por tu Espíritu Santo, y hablarle a mis hermanos conforme a tu voluntad, con amor, pero con exhortación también. En el nombre de Jesús, Señor, y ayuda a que mis hermanos abran su corazón, que todo aquel que escuche este sermón, Señor, sea traspasado por tu palabra, Señor, y sus vidas sean transformadas y vengan al conocimiento de la verdad. En nombre de Cristo Jesús, te ruego, Señor, de manera especial por niños y jóvenes, por las que vienen en camino, Señor, y por las que están escuchando, y los que están escuchando, Señor, abre sus corazones para que escuchen tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Vienes aquí el día de hoy quizás sintiéndote perdido o sintiendo como que has perdido el rumbo? Quizás has intentado caminar con Dios, pero el día de hoy te encuentras un poco extraviado. Has intentado caminar con Dios quizás, pero tus pasiones te arrastran todavía. Todavía te gana el pecado. O quizá, hermano o hermana, caminaste un tiempo bien con Dios y ahora te encuentras extraviado, te sientes perdido. El Señor el día de hoy nos va a mostrar, hermanos, cómo volver a retomar ese camino. Si tú te sientes extraviado o extraviada el día de hoy, o quizás si has intentado buscar al Señor en el pasado y no has entendido, no has sabido cómo, esta enseñanza el día de hoy te va a ayudar, te va a mostrar el camino por medio de la palabra del Señor. Amén. Así que antes de comenzar propiamente a explicar o a profundizar en el pasaje que vamos a ver,
Vamos a profundizar en dos cosas que vimos la semana pasada. Una de ellas es los placeres del mundo y la otra es el celo de Dios por nosotros. La semana pasada, hermanos, dijimos que para Santiago el mundo es, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, escucha, Santiago acaba de decir que todo aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Eso dice su palabra, ¿cierto o no? Si tú quieres ser amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Es lo que dice su palabra. La semana pasada aclaramos algunas cosas de que no es el mundo y también aclaramos que sí es el mundo y hoy vamos a profundizar ligeramente más en ello. El mundo, dijimos la semana pasada, es para Santiago aquí todo aquello que existe en el mundo. Todo aquello que existe en el mundo, llámese personas, actividades, lugares, ideas, cosas, todo eso que existe en el mundo que incitan nuestras pasiones. No todo lo que está en el mundo totalmente. Por ejemplo, no esta pared, ¿verdad? Que está en el mundo, pero no se trata de eso, sino todas las cosas, lugares, personas que incitan nuestras pasiones, satisfacen nuestras pasiones pecaminosas, fomentan nuestra codicia y por consiguiente fomentan nuestra rebelión contra Dios. Cuando Santiago dice no te hagas amigo del mundo, se está refiriendo a esta parte del mundo, esta parte que provoca en nosotros rebeldía hacia Dios. Pero vamos a andar un poco más en ese tema. Yéndonos a Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, dice la palabra de Dios así. Ahora bien, las obras de la carne, en otras palabras, las obras de la carne, hermanos, son las pasiones, precisamente. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, dice la palabra de Dios, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, divisiones, partidismos o favoritismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios nos enseña cuáles son las obras de la carne. Las leo rápidamente de nuevo. Inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, peleas, divisiones, partidismos, borracheras, orgías y todo lo que se parezca a lo que acabo de leer. Todas esas son las obras de la carne. El mundo para Santiago es todo aquello que incita estas obras de la carne. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ahora, según las Escrituras, hermanos, el mundo utiliza tres maneras diferentes para lograr su fin. Es decir, el mundo utiliza tres cosas básicamente para estimular o complacer las pasiones pecaminosas de nuestro corazón. Primera de Juan 15, 16, pero no es 15, perdón, es Primera de Juan 5, aquí está mal este pasaje, una disculpa, hermanos. Pero dice la Escritura así, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí vienen esas tres cosas que el mundo utiliza, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así que el mundo, hermanos, para Santiago, es todo aquello que estimula los deseos de la carne, que estimula, nos muestra cosas en nuestros ojos para estimular pasiones pecaminosas. Así que el mundo, por medio de estimular nuestras pasiones o deseos desordenados de nuestros cuerpos,
estimula al pecado o por medio de la vista o por medio de los éxitos y aplausos del mundo. Eso es el mundo. Quería dejar muy claro, es muy importante, de hecho, hermanos, hermanas. Es súper importante que tú entiendas con toda claridad, jóvenes, niños, es importante que entiendas lo que el mundo significa para Santiago. ¿Por qué es importante? Porque si tú amas estas cosas, dice la Biblia que eres, ¿qué cosa? Enemigo de Dios. Puedes parecer buena persona, puedes portarte bien, pero si amas cosas que estimulan estas pasiones, dice la Biblia, eres enemigo de Dios. ¿Se entiende lo que es el mundo? Los hermanos cristianos a los que Santiago se dirige en esta sección son hermanos que vivían en efecto en sus pasiones, que se habían dejado deslumbrar por el mundo y sus placeres. Santiago comprende claramente que con Dios no hay medias tintas. O eres amigo del mundo y sus placeres, fíjate bien lo que te voy a decir, o eres amigo del mundo y sus placeres, o eres amigo de Dios, y fíjate lo que voy a decirte, o eres amigo de Dios y sus placeres. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O eres amigo del mundo y sus placeres, o eres amigo de Dios y sus placeres. ¿Cómo? ¿Que Dios también nos da placer? Sí, claro. Claro que sí. También me gustaría aclarar antes que algunas cosas del mundo serán tentación para unas personas, pero no para otras. Hay cosas que en general ningún creyente debería tocar en lo absoluto, pero hay ciertas cosas que algunos creyentes no tienen un problema, pero quizá algunos otros que estuvieron muy metidos en eso no puedan tocar, por así decirlo. Pero el punto, hermanos, moviéndonos ahora a los placeres de Dios, y la realidad es esta. Normalmente las personas buscan el mundo y sus placeres. ¿Sabes por qué buscan el mundo y sus placeres? Porque tienen necesidad de placer. Tienen necesidad de sentirse plenos, felices. Y el mundo nos engaña y nos hace creer que tomando las cosas que nos ofrece el mundo, vamos a ser felices o felices. Nos vamos a sentir bien. Esto que el mundo me ofrece me va a hacer sentir bien. Hermanos, seamos honestos. El pecado causa placer. El pecado es placentero, causa placer. ¿O no es así? Causa placer. Sin embargo, ciertamente Dios no nos niega el placer y la plenitud. Pero no hace esto complaciendo nuestras pasiones. Dios sabe, hermanos, hermanas, Dios sabe que el verdadero placer solamente se puede conseguir en Dios mismo. El verdadero placer solamente se puede conseguir en Dios mismo. Dice C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, probablemente conocen. Dice C.S. Lewis era un devoto cristiano, aparte de un maravilloso escritor. Y él dijo esta cita: si en la mayoría de las mentes existe la idea de que desear nuestro propio bien y esperar fervientemente disfrutar de algo es algo malo, sugiero que esta noción ha surgido de Kant y los estoicos y no es parte de la fe cristiana bíblica. Lo que C.S. Lewis está diciendo es que algunas personas, y probablemente tú, asumes que sentirte bien, sentirte placentero, sentirte feliz, no es necesariamente algo bueno, sino algo malo. Sobre todo, la generación de nuestros abuelos tenían la tendencia a sentir que si se sentían bien era algo malo. Yo recuerdo a mi abuelita.
que siempre se limitaba para reírse mucho. Como que esta idea de que el placer en sí es algo malo se implantó en la mente de algunas personas. Pero, sigue diciendo C.S. Lewis, de hecho, si consideramos las promesas inconstantes de recompensa y la naturaleza asombrosa de las recompensas prometidas en los evangelios, parecería que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, sino demasiado débiles, dice C.S. Lewis. Somos criaturas poco entusiastas, jugando con la bebida, el sexo y la ambición, cuando se nos ofrece una alegría infinita, como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro, porque no puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en el mar. Dice C.S. Lewis al final, somos muy fáciles de satisfacer. Pero hermanos, el Señor nos ofrece gozo, plenitud, gracia, paz, amor. Nos ofrece estar llenos de Él. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vas a ser pleno y Dios pone a tu alcance toda la felicidad que se puede desear. Todo el placer, todo el gozo que puedes desear. Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Paz infinita, paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, hermanas. Es lo que Dios nos ofrece. Filipenses 4, del 11 al 12, dice, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Aunque esté sufriendo necesidad o tenga abundancia, soy feliz con Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Dios ofrece placer. Dios ofrece felicidad. De manera, hermanos, escucha bien esto, de manera que Dios no está pidiéndonos renunciar a nuestra felicidad. Dios no te está pidiendo que seas un amargado y un triste, no. No está pidiendo que no estemos alegres. Dios está diciéndole a sus lectores que son adúlteros porque han cambiado el gozo que Él les ofrece por el gozo que ofrece el mundo. Eso es lo que Santiago está diciendo. Santiago está diciendo, Dios te ofrece todo, vida, plenitud, abundancia, paz. Y tú has decidido hacer caso a las raquíticas miserias que te da el mundo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Así que Dios, cuando se da cuenta que aunque Él te ofrece todo, que te ha ofrecido a su Hijo Jesucristo, que ofrece que de tu interior correrán ríos de agua viva, cuando Dios te ofrece todas esas cosas y se da cuenta de que tú prefieres las miserias que el mundo te ofrece, dice el versículo 5 que Dios se pone celoso. Dice el versículo 5, ¿o suponen que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios se pone sumamente celoso. Imagínate tú, hermano, padres que me escuchan, padres y madres, le ofreces todo a tu hijo. Casa, comida, educación, te desvives por él y tu hijo prefiere estar con otra familia. O te desvives por tu esposa, por tu esposo. Le das amor, le compras una casa, tratas de tener a tu esposa cómoda
y tu esposa se va con otro hombre. Por eso Santiago le llama a estos hermanos adúlteros. Adúlteros. ¿Se entiende? Dios está indignado, hermanos. Está indignado contra todo aquel que lo desprecia, que busca en los placeres del mundo la felicidad en lugar de aceptar la felicidad que Él nos está ofreciendo. ¿Por qué rechazamos lo que Dios nos ofrece? ¿Por qué preferimos lo que el mundo nos ofrece? Esa es la pregunta que Dios se hace en su corazón. Pero ahora veamos el camino que el Señor está marcándonos para dejar esa mundanalidad en el corazón. En este pasaje de las Escrituras, Santiago está mostrando a sus lectores que se habían dejado deslumbrar por el mundo y sus placeres, y también a nosotros en el día de hoy nos muestra la actitud que debemos asumir para arrepentirnos verdaderamente ante Dios y volver a su esfera de la gracia. ¿Se acuerdan en el sermón inaugural que hablamos de la esfera de la gracia? Hay una posición en la cual el Señor está con nosotros, nos brinda amor, nos brinda paz, nos brinda gracia, nos brinda su restauración, nos brinda todas las cosas buenas que Él nos brinda. Y fuera de esa esfera está el mundo que está lleno de pecado y de maldad. Ahora estos creyentes se han salido de esa esfera de la gracia, han amado al mundo. Han amado el mundo y sus placeres. Y ahora Santiago va a enseñar. Y el Señor nos va a enseñar a nosotros el día de hoy, hermanos, cómo regresar. ¿Te sientes perdido? ¿Te sientes extraviado? ¿Hay inestabilidad en tu vida, en tu corazón? ¿Tu relación con Dios no es buena? ¿Tu relación con tus seres queridos en casa no es buena? ¿O simplemente no sabes, te sientes desorientado? Este es el camino de regreso. Este es el camino para encontrar nuevamente la paz. Este es el camino verdadero de la plenitud. Puedes elegir rechazarlo. Puedes no hacerle caso. Pero es el único camino que el Señor te enseña. Versículo 6 nos dice la palabra de Dios, pero Él da mayor gracia después de que ha dicho Santiago que el Señor es un Dios que se ha puesto celoso. Dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuál es el punto aquí de la Escritura? ¿Qué es lo que Dios nos quiere llevar a pensar aquí? Dios nos está llevando a pensar aquí que a pesar de los celos de Dios, que a pesar de que causamos celos a Dios por causa de nuestra mundanalidad, la Escritura nos muestra que la gracia de Dios es mayor a nuestro pecado. ¿Han escuchado ese canto que dice, gloria a Dios, su gracia es mayor? Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Ese es el punto de Santiago. Dios está airado, Dios está celoso, Dios no comprende, si lo quieres ver de esa manera, no comprende cómo puedes preferir el mundo en lugar de lo que Él te ofrece, pero aún así dice, Él te da mayor gracia, más grande que tus propios pecados. ¿Quieres volver a Dios? Dios da gracia, Dios da mayor gracia. A pesar del celo santo de Dios que le despierta ira por nuestra idolatría hacia el mundo, Él aún nos da la oportunidad de arrepentirnos por pura gracia. Pero una actitud humilde es necesaria, por esto dice en la segunda parte de este versículo 6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice el Salmo 18:27, Salmos 18:27, palabras del Señor, dice, salvas al pueblo humilde y humillas los ojos altivos.
Isaías 2, del 10 al 12, dice, los ojos altivos del hombre serán humillados, y la soberbia del ser humano será postrada. Solo el Señor será enaltecido en aquel día. Proverbios 6, del 16 al 17, dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Si existe algo que Dios no tolera, según nos enseña la Biblia, hermanos, algo que Dios definitivamente rechaza, que no puede ver, que no le gusta para nada, que lo mantiene de lejos, es el soberbio, el orgulloso, la orgullosa, el altivo, la mujer o el hombre orgulloso. Su palabra dice que él mira de lejos al altivo. No lo quiere ni ver prácticamente, es lo que la Biblia nos enseña. Los soberbios lectores de la carta de Santiago se querían hacer maestros, y recordamos desde el capítulo 3, versículo 1, ellos se querían hacer maestros y se sentían muy sabios. Recuerden que hablamos de la sabiduría de estos supuestos maestros. Ellos se sentían muy sabios, pero al mismo tiempo su supuesta sabiduría no era más que ocasión de pleitos entre los hermanos de la iglesia. ¿Se acuerdan que vimos eso? Pero ellos se sentían muy sabios, eran soberbios, eran sabios en su propia opinión, como lo dice el libro de Proverbios. Hermanos, el soberbio tiene algunas características distintivas. Escucha bien las características del soberbio y analiza tu propia vida para ver si no estás tú cayendo en estas cosas. Una es que juzga severamente a sus semejantes sin tomar en cuenta sus propios errores. De hecho, vamos a hablar sobre eso el próximo domingo, porque Santiago retoma este tema en lo que continúa de este pasaje. El soberbio juzga severamente a sus semejantes sin tomar en cuenta sus propios errores. Es decir, el soberbio, la soberbia, la orgullosa, el orgulloso, el altivo, es una persona que siempre está mirando los errores de los demás, pero no se fija en los propios. Siempre encuentra algo que falla en el hermano, en la hermana, pero no se fija en lo que falla en sí mismo o en sí misma. Siempre se fija en lo que falla la esposa, pero no se fija en lo que falla él. El soberbio tiene esta tendencia a juzgar severamente a sus semejantes sin tomar en cuenta sus propios errores. Difícilmente, como punto 2, el soberbio difícilmente reconoce sus errores. Este es un distintivo típico y clásico del soberbio, del orgulloso. El soberbio no reconoce sus errores. Le cuesta trabajo decir, me equivoqué. Le cuesta trabajo decir, yo estoy mal también. Por eso es que se enfoca en los errores de los demás. Pero el soberbio no acepta sus propios errores. Le dices algo, lo exhortas, se enoja, se molesta. De hecho, hermanos, si recuerdan, Santiago, a través de todo lo que lleva escrito, ha estado insistiendo una y otra vez sobre dejar de poner excusas y aceptar la responsabilidad personal. Como quien dice, estoy mal, cometo errores, he hecho cosas equivocadas. Pero el soberbio tiende a echar la culpa a los demás. Hermano, hermana, ¿no has pensado que en todo lo malo que pueda pasarte a ti, joven, jovencita, has pensado tal vez que en todo lo malo que te pasa en tu casa, en tus circunstancias a lo largo de tu vida, sea posible que no seas tan víctima?
que tal vez no seas tan inocente después de todo. ¿Has considerado eso? El soberbio dice no, es culpa de los demás. La soberbia dice no, yo he sido la víctima. El que así actúa, según lo que nos enseña Santiago, hermanos, hermanas, el que así actúa es muy odioso para Dios. ¿Sabes qué es algo que hace el soberbio? El soberbio se fuga. Se fuga. Lo estás confrontando con su propio pecado y él se evade. Él busca otras cosas. Él busca otras salidas. Él te cambia de tema. Esto lo hace el soberbio, porque no quiere mirar su responsabilidad personal. Dios, hermanos, hermanas, Dios no puede tratar con aquel que se cree que todos los demás están equivocados menos él. Dios no puede tratar con el soberbio que se cree bueno en el fondo. Según el soberbio o la soberbia, todo lo que ha hecho está bien y solamente ha cometido algunos errorcitos menores. Hermanos, escúchenme. Dejen un rato sus celulares. Ya basta de poner excusas. Basta de poner excusas. Debo reconocer el mal que yo también he hecho a los demás. Es importante que tú también debas comprender que en todo lo que me ha pasado no he sido simplemente una víctima. Tal vez no he sido una buena esposa. Tal vez no he sido muy buena madre. Después de todo, quizá toda mi vida he pensado que he sido buena madre. Tal vez no es así. Tal vez he pensado que he sido una buena hija y tal vez no es así. Tal vez he pensado que he sido un buen hijo, un buen padre y quizá no es así. Pero el soberbio no reconoce sus faltas y se fuga. Lo confrontas con su pecado y se fuga. Debemos reconocer que yo también, he sido una persona que también he dañado y he hecho daño y he herido a las personas. Muchas veces he herido a mis seres queridos. Y hermano, hermana, Dios no quiere una persona que no se haya equivocado nunca. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que digas, Señor, heme aquí, he sido una madre perfecta. Dios no necesita eso. De todas maneras, no lo eres. Dios no necesita que tú vengas y digas, Señor, vamos a hacer cuentas, he sido un buen padre. Dios no necesita eso. ¿Sabes qué es lo que Dios necesita? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Dios quiere un hombre que diga, Señor, he estado haciendo lo mejor que puedo, pero soy tan débil y miserable. Mis pecados me han arrastrado a hacer cosas que he hecho daño, Señor. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios tiene, hermanos, escúchame bien, Dios tiene, por así decirlo, no es literal, pero por así decirlo, Dios tiene una debilidad. Así como Dios por una parte no puede ver, es asqueroso para Él el soberbio. Para Dios es asqueroso aquel que se muere en la raya, como decimos aquí en México, ¿verdad? Y que se monta en el macho y nunca acepta que ha estado mal. Así como Dios no resiste ese tipo de personas, Dios tiene una debilidad. Hay algo que Dios no puede resistir. Cuando Dios ve esta actitud en el corazón de un hombre, su corazón divino se mueve inmediatamente a derramar gracia abundante. Y eso que tiene que ver, eso que Dios no puede resistir, eso que Dios no puede dejar de ir hacia esa persona, es humildad. Dios resiste a los soberbios,
pero da gracia a los humildes. Sí, hermanos, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y a quiénes se refiere la Escritura cuando dice los humildes? ¿Quiénes son los humildes para el Señor? ¿Qué es eso a lo que el Señor no se puede resistir? Que cuando Dios ve esa actitud en el corazón de un hombre o una mujer, lo único que Dios quiere hacer es derramar gracia, bendición, quiere derramar de su amor, quiere derramar gozo, plenitud. ¿Qué es eso? Dice el Salmo 51 del 1 al 5, lo voy a leer en la NTV, y veamos la actitud humilde de un hombre que era rey y que cometió un error. Salmo 51, 1 al 5 dice David: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. ¿Ves? Es una persona que no está poniendo excusas. Él sabe que ha hecho mal. Lávame de mi culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Miren el versículo 3. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, decía David. Pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. El humilde, hermanos, hermanas, es una persona que reconoce primeramente sus pecados. No está poniendo excusas. No está diciendo, sí, pero mi esposa. Sí, pero mis padres. Sí, pero el hermano. Yo reconozco mis rebeliones. ¿En qué parte aquí David dijo, pero Señor, es que Betsabé se paseó en la azotea desnudo? Él dijo, yo reconozco mis rebeliones. Desnuda, perdón. Yo reconozco mis rebeliones. Es mi culpa. Yo lo hice mal y necesito que me perdones y me laves. El humilde reconoce su condición miserable. La esposa y madre humilde no echa la culpa a su esposo de la desgracia de su hogar. Sabe bien que la mujer necia con sus propias manos derriba su casa. Si tu casa es un caos, hermana, perdón, no tengo otra teología, como digo ahora. La Biblia dice que la mujer necia derriba su casa con sus propias manos. El esposo y padre humilde deja de echar toda la culpa a su esposa y reconoce que si hay algo mal en casa es porque él mismo ha abandonado su responsabilidad en su hogar. Esto es precisamente lo que vemos en David. Lávame de mi culpa. Soy culpable. No intentaré poner excusas. Reconozco mis rebeliones. Sé que contra Dios he pecado y no hay nada más que decir. He pecado contra Dios. Punto. Estoy mal yo. El humilde no hace más que reconocer su verdadera condición. El soberbio se engaña pensando que no es culpable. El humilde no es que se esté rebajando, sino que reconoce que él mismo también necesita ayuda y que él mismo también es culpable. El humilde al que Santiago se refiere, hermanos, hermanas, este humilde necesita desesperadamente a Dios. Lo necesita más que al aire que respira. El humilde comprende que necesita misericordia y que él mismo no es digno de recibirla. Hermanos y hermanas, no es mi intención hablarles golpeadamente. Yo mismo necesito de la gracia de Dios. Yo no estoy aquí delante de ti diciéndote, mírame a mí, yo soy un ejemplo.
yo necesito su gracia también. Yo he hecho cosas equivocadas. Escucha, yo me he equivocado como padre. Yo me he equivocado como esposo. ¿Y sabes algo? Lo estoy pagando también. Lo estoy pagando. Pero Dios no puede resistir en su corazón ver una persona que dice, Señor, lo he hecho mal, perdóname, ayúdame. Mírame cómo estoy. Mírame cómo estoy. Mira mi familia, Señor. Mira mis hermanos. Dios no está esperando que tú llegues con un papel que diga 10 de calificación. Dios está esperando que digas, me equivoqué. Sin excusas. Sin excusas. Dios no puede ni quiere tratar con un hombre o una mujer que se siente muy bueno, que se la pasa pensando que solo es una víctima de los demás, que se la pasa poniendo excusas de sus responsabilidades, que se siente más bueno que los demás, que mira a los demás como menores que él. Pero Dios no puede resistir al que, a pesar de saberse culpable, reconoce su condición y le grita a Dios, te necesito, Señor. Estoy mal, estoy manchado, pero te necesito. Salmo 51, 17, dice el mismo David, después de reconocer su pecado, él dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Hermano, hermana, si tú vienes al Señor, ya sin excusas, sin echarle la culpa a los demás, dice su palabra, Dios da gracia. Bendición, sabiduría, restauración. Muchas familias que empiezan el proceso de restauración empiezan con un hombre o una mujer que dicen, Señor, la he regado toda mi vida, soy culpable, ayúdame. Muchas familias empiezan a componerse en ese momento. Versículos del 7 al 9, Santiago va a desarrollar paso a paso lo que significa esta humildad. Dice Santiago 4, del 7 al 9, sométanse pues a Dios. Él va a describir ahora qué significa esa humildad. Dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. De lo que acabamos de leer, hermanos, hermanas, hay tres aspectos en estas indicaciones que Dios nos está dando para que podamos encontrar el camino de regreso a la esfera de la gracia de Dios. Sumisión, preparación del corazón y arrepentimiento. Sumisión, preparación del corazón y arrepentimiento. Dice la Escritura, sométanse a Dios y resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿Verdad? La primera indicación que nos da el Señor en la palabra para volver. En nuestro contexto, los lectores de la carta, si lo piensas así, los lectores de esta carta, y quizás tú que me escuches el día de hoy, se habían sometido, pero no a Dios, sino a sus propios deseos y pasiones. Ellos vivían para satisfacer sus deseos, lo que ellos querían. Así que lo que Dios nos está pidiendo aquí, hermanos, es que si antes nosotros hacíamos las cosas conforme a nuestra voluntad, a nuestro criterio, a nuestra manera de pensar, conforme a lo que nosotros sentíamos, Dios está diciendo, bueno, deja de sujetarte a ti mismo y ahora sométete a mí.
Ya no vas a vivir tu vida conforme a tu voluntad. ¿Quieres volver a mí? ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres venir a la esfera de la gracia? ¿Quieres recibir mis bendiciones? Ahora sujétate a mi voluntad y deja por allá tu voluntad. Que tu voluntad sea hacer mi voluntad. Es lo que está diciendo en esencia. Así que uno de los primeros efectos que vemos en el verdaderamente humilde y arrepentido es decir, Señor, lo he hecho mal cuando lo hice a mi manera. Déjame hacerlo ahora a tu manera. Déjame sujetarme a ti. En mi criterio, en mis ideas, en mi falsa sabiduría, mira mi casa, mira a mis hermanos, mírame a mí, estoy destrozado. Déjame hacerlo ahora como tú me dices que lo haga. Y hermanos, el primer efecto, uno de los primeros efectos, cuando tú decidas hacer eso, sujetarte a Dios de esa manera, decidir renunciar a tu propia voluntad, uno de los primeros efectos que va a ocurrir en tu vida, y lo he visto 1000 veces, es que va a venir el diablo y te va a decir, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no estás disfrutando de la vida como siempre? ¿Disfrutando? ¿Por qué no lo haces como siempre lo has hecho? El diablo va a venir a volver a quererte llevar por el camino equivocado. Dice Santiago, sujétate a Dios y resiste el diablo. Y la promesa es, Él huirá de ustedes. Porque Él no tiene poder, hermanos. A veces, en la cultura popular, le damos mucho poder al diablo, pero sabes que el diablo no tiene nada de poder. El que tiene poder es Dios. Sujétate a Dios. Dice su palabra que así debemos hacer. Preparación del corazón. Debemos también preparar correctamente nuestro corazón. En la Escritura vemos que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes de doble ánimo. Así que la primera instrucción que nos da para preparar nuestro corazón es acercarnos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago está dando esta instrucción a sus lectores? Porque sus lectores se habían alejado de Dios al irse tras el mundo y sus placeres. ¿Se entiende? Ellos se habían ido tras el mundo y sus placeres. Entonces Santiago está diciéndoles, vuelve a acercarte a Dios. Tú estabas por allá disfrutando de la vida, aparentemente disfrutando. Ya hiciste un cacahuate de tu vida. Ahora acércate de nuevo al Señor. Es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Pero lo hermoso es que Dios, hermanos, a diferencia de muchos de nosotros, Dios no es un Dios que guarda rencor. Dios no es un Dios que tenga resentimientos contra ti. A pesar de nuestros adulterios espirituales, hermanos, a pesar de que nos hemos ido prefiriendo al mundo muchas veces en lugar que a Dios, si nos acercamos de nuevo a Él con la actitud correcta, Él nos recibirá gozosamente y con los brazos abiertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos hace algo malo? De lejitos, por favor. No te acerques a mí. Nosotros hemos hecho cosas malas a Dios, pero si tú te acercas, Dios dice, ven hijo, te amo. Te abro mis brazos, me acerco a ti. ¿Quieres estar conmigo? Yo quiero estar contigo también. ¿Tú quieres estar con Dios? ¿Te gustaría conocer a tu Padre Celestial? No importa qué hayas hecho. No importa qué tan bajo hayas caído, qué pecado más horrible hayas podido cometer, la perversidad sexual más horrible del mundo, la basura más horrible del mundo. Si tú vienes a Dios, Dios te recibe como su hijo.
al humilde que ha reconocido su propia condición y miseria y que ha reconocido que Dios es su única salida verdadera. ¿Sabes algo? Cuando alguien de verdad dice, entiendo todo lo malo que he hecho, entiendo que en oculto he hecho cosas vergonzosas que no le he podido decir a nadie. Cuando alguien entiende su condición, ¿sabes qué pasa a veces? Siente vergüenza de acercarse a Dios. Dice, ¿cómo me voy a acercar a Dios así? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si he hecho todo este mal? Si he mentido, si he tratado mal a mis hijos, si he hecho mal a mi esposa, si he deshonrado a mis padres. ¿Cómo voy a acercarme a Dios? El humilde a veces pasa por este proceso y no quiere acercarse a Dios. Se siente a veces tan sucio que alguien tan sucio como él estaría completamente fuera de lugar en la presencia de Dios. En un Dios tan puro, tan santo. Dice, ¿cómo me voy a acercar a Dios así? Pero Dios, hermanos, que da gracia a los humildes, ya ha dado el primer paso de querer reconciliarse con el hombre. Y Él se quiere reconciliar contigo, hermano, hermana, que me escuchas el día de hoy. Por lo cual invita a que nos acerquemos con la confianza de que Él mismo también se acercará a nosotros, dice Santiago. Dice la palabra de Dios. Mira la actitud del Señor Jesús en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo los haré descansar. Estos fatigados y cargados normalmente vienen fatigados y cargados del mundo, cansados a veces de sí mismos. Vengan a mí. Ven. Aunque hayas hecho esas cosas, ven. ¿Quieres dejarlas? Ven. Yo te haré descansar. Juan 6:37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Jamás lo echaré fuera. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Porque eso no es lo que nosotros hacemos con los hombres. Pero Él es bueno. Él es bueno. Acércate a Él. El corazón del Señor Jesucristo es hermoso. Es hermoso. Si tú te acercas a Él, Él no te tratará como un extraño. Si vienes a Él en humildad y con un corazón verdaderamente necesitado y arrepentido. Pero si tú eres un soberbio o una soberbia que cree que no necesita a Dios o que no está dispuesto a reconocer sus fallas, Dios no puede ni quiere tratar contigo. Pero si vienes avergonzado de tus pecados, con verdadera necesidad en tu corazón, y vienes así a Cristo, jamás te echará fuera, jamás te rechazará. Amén. También dice Santiago, llama a los pecadores a limpiar sus manos. Esto quiere decir que Él quiere que verdaderamente estemos 100% dispuestos a abandonar nuestros pecados. Algo que pasa muy frecuentemente. Sí quiero a Dios, pero al mismo tiempo no quiero dejar eso. Eso no puede ser. Limpia tus manos, dice el Señor. Habla el Señor también a los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Ya aprendimos. Los que tienen el corazón dividido. Están tantito en el mundo disfrutando de sus placeres y tantito quieren disfrutar del Señor. Tantito están en la iglesia alabando a Dios, pero no quieren dejar el mundo. La Biblia, el Señor dice, ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Tienen un corazón dividido, tienen que tener un solo corazón. O quieres a Dios o no quieres a Dios. Así de sencillo. Y este es el camino al arrepentimiento. La palabra de Dios exhorta a un arrepentimiento de corazón caracterizado por un verdadero dolor por haber ofendido a Dios. En el versículo 9 el Señor exhorta, aflígense
lamenten y lloren, su risa se convierte en llanto y su gozo en tristeza. Pregunta: ¿Dios quiere que seamos personas que estemos llorando y con la cara larga todo el día? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que este pasaje nos está diciendo? No, no. Pero yo te quiero contar una cosa. Te quiero contar el día de mi conversión. Déjame contártela. Hace ya muchos años, el Señor me estaba hablando de manera muy fuerte. Yo quería volver al Señor con todo mi corazón. Yo necesitaba al Señor. Pero tenía todas estas cosas. Me sentía sucio, me sentía miserable. Había hecho mal las cosas, hermanos. El Señor empezaba a ayudarme a entender que no era culpa de mi esposa, que no era culpa de mis padres, que mucho de lo que me pasaba a mí era cosa mía, era algo que yo había provocado. Así que, finalmente, después de un proceso, un día, en la casa de mis padres, estaba yo con una influencia tremenda del Espíritu Santo en mi corazón. No podía dormir, estaba yo piense y piense, estaba yo sintiéndome tan culpable, tan mal. Así que puse mi frente, mi rostro en el piso. No había nadie, todos estaban durmiendo, era de madrugada. Y empecé a llorar, y 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 a pedirle al Señor que me perdonara. A pedirle al Señor que me cambiara, que me transformara, que me hiciera una persona nueva. Estuve ahí como 2 horas. El tiempo no es importante, pero ahí estaba yo, el Señor me tenía ahí. Pero ¿saben qué es lo que más me hacía llorar, hermanos? En mi corazón, en mi mente había un pensamiento: toda mi vida he rechazado el amor de Dios. Y cada vez que yo volvía a pensar, toda mi vida he rechazado el amor de Dios, salían más lágrimas de mi corazón. Toda mi vida he rechazado el amor de Dios y yo seguía llorando. Toda mi vida menosprecié el amor de Cristo y yo seguía llorando. 2 horas me tuvo ahí el Señor. Esto es de lo que está hablando Santiago. Aflíjanse, lamentense y lloren. Versículo 10 dice finalmente: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y termino con esto, hermanos, hermanas. Es verdad que lo que acabo de describir puede parecer una situación humillante. ¿Cómo voy yo a estar llorando como un bebé delante de Dios? ¿Cómo voy yo a estar lamentándome por lo que he hecho en mi vida? Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que si tú te humillas delante de Dios, Él nos exaltará. ¿Cuántos creemos esto? ¿Amas el mundo? ¿Has amado el mundo y sus placeres? El mundo nada puede ofrecerte. Nada. Piénsalo por un momento. Si tú has vivido amando al mundo, ¿qué te ha dado realmente? ¿Eres feliz? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes lleno? ¿O siempre sientes que algo falta en tu corazón? Dios lo deja muy claro, hermanos: si amas al mundo, serás mi enemigo. El mundo no te ofrece nada bueno en realidad, pero Dios te lo ofrece todo. Dios, hermanos, ha dado a su Hijo Jesucristo por amor a ti. Y su palabra nos recuerda que si Dios el Padre ni siquiera se reservó a su propio Hijo, ¿cómo no te dará todas las cosas? Dios envió a su Hijo a la cruz por ti. ¿Y tú crees que eso que te pone triste Dios no lo puede suplir? ¿Tú crees que ese vacío que sientes en tu corazón Dios no lo puede llenar?
si Él dio a su Hijo? Cristo quiere ofrecerte gozo y paz, pero Él no acepta competencia. ¿Quieres conocerle verdaderamente? Humíllate ante Dios, renuncia a este mundo y sus placeres y sométete al Señor. Si tú te acercas a Cristo, Cristo no te echará fuera. Él te recibe con los brazos abiertos, hermano. Él te desea ardientemente. En verdad, Dios quiere tener una relación contigo. Isaías 66, 2, y con esto cierro. Dice su palabra: así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a este miraré con aprobación. Escucha, pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. A este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. El Señor quiere que vengas a Él humilde, humilde. Vamos a ministrar, hermanos, un ratito al Señor. Y allá en tu lugar, hermano, hermana, joven, medita en esto. ¿Has sido una mujer orgullosa? Arrepiéntete. ¿Has sido una mujer que pone excusas y le echa la culpa a los demás de todo lo que pasa? Arrepiéntete. ¿Has sido un hombre que no se doblega, que nunca quiere reconocer sus faltas? Ven a Cristo. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Pero Él quiere al pobre y humilde de espíritu que tiemble ante Él. Escucha este canto y mientras lo escuchas, si quieres ponerte a cuentas con el Señor, humillarte ante Él y ya no poner excusas. Si tú hoy vienes rendido a Cristo, rendida a Cristo, dice su palabra que hay gracia abundante para ti. ¿Cuántos creemos esto? Padre, te damos las gracias, Señor, por tanto amor con nosotros los pecadores, Señor. Tú solo quieres un corazón contrito y humillado, Señor. Y nos perdonas todo, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor, Señor. Perdona, Señor, nuestro amor al mundo. Perdona, Señor, cuando nos hemos dejado deslumbrar por las baratijas de este mundo, despreciando tu amor. Gracias, Señor, por tu gracia. Amén.